vamos para abajo. Ni para abajo, no se la ha visto, mira que la ha visto mi hija. Dice, no te vayas para abajo, que se cuenta la escasez. Mira, chaval, en mi bloque se ha caído toda la parte de la terraza, ¿eh? Coches reventados y de todo. Granada volvió a ser sacudida este martes por un terremoto de magnitud 4,8, seguido por varias réplicas, dejando varias personas con heridas leves y provocando grietas y caída de escombros. De esto hablamos hoy en Primera Página. Vamos a centrarnos en España porque en total se registraron 7 movimientos consecutivos en Granada, 4 de ellos superiores a magnitud 4, que se sintieron sobre todo con mucha fuerza en toda el área metropolitana de la ciudad. El sismo principal tuvo su epicentro en Alendín, unos 10 kilómetros al sur de Granada, y obligó a evacuar centros comerciales, hoteles y edificios. Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas por daños y otros incidentes, principalmente relacionados con grietas y crisis de ansiedad en las personas. Las autoridades descartaron daños estructurales graves. Este nuevo terremoto ocurrió pocos días después de otro movimiento telúrico de magnitud 5. Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas y pidieron a la población actuar con prudencia. Estos fueron los momentos que se vivieron muy temprano este martes en Granada, España. Desataron el nerviosismo de la población ante lo que estaba sucediendo después de vivir lo del sábado, que también compartimos con ustedes aquí en Primera Página. Y vamos a hablar sobre lo que está pasando en el mundo. Usted seguramente se preguntará por qué está temblando tanto, por qué hay tantos terremotos en cadenas en varias regiones del mundo, no solamente en Europa, como lo que estamos viendo en el sur de España, aquí en América Latina, ampliamente conocido el caso de Venezuela y recientemente Colombia, pero también Indonesia, en Asia, un país con una importante actividad sísmica y que es más que conocido, ¿no? Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata de Nahum Méndez, es geólogo y divulgador científico y está con nosotros conectado desde el territorio español. Muy buenos días, Nahum, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias a ti por acompañarnos para poder entender el contexto de esta gran actividad sísmica que hay en el mundo y también el caso concreto de España. En pocos días la provincia de Granada ha sufrido varios sismos que se han sentido con mucha fuerza, ¿no? ¿Por qué se habrían producido terremotos seguidos en esta zona concreta y también cómo se contagia esa energía de una a otra tan rápido? Bueno, tenemos que pensar que el sureste de la península ibérica, en este caso la provincia de Granada, se encuentra en una zona que es sísmicamente ya muy activa de por sí. Y esto es fruto de que el continente euroasiático y el continente africano están convergiendo. Hay una colisión entre estos continentes y esa colisión genera una serie de tensiones sobre las rocas que se libera en forma de terremotos como los que estamos viviendo estos días. Si bien es cierto que la forma en la que estamos viendo estos terremotos no es la más habitual en la zona, ya tenemos antecedentes como en el año 2020 y 2021, donde muy cerquita de donde están ocurriendo ahora, en apenas unos kilómetros, en los municipios también granadinos de Atarfe y Santa Fe, hubo una serie sísmica también con terremotos, algunos días de magnitud 4 y un poco más, que tuvo más de 3.000 terremotos. O sea que a veces los terremotos ocurren de formas muy diferentes, a veces tenemos enjambres, a veces tenemos un terremoto principal y luego sus réplicas, y a veces tenemos secuencias o series sísmicas un poco más complejas como las que estamos viviendo estos días. ¿Cuál es la actividad sísmica en concreto en España y también cómo podemos revisar a lo largo de la historia los diferentes eventos sísmicos que se han dado en la nación ibérica, entendiendo que ha presentado una situación de actividad sísmica moderada, ¿no? Sí, bueno, tenemos todo el sureste peninsular, digamos, las provincias de Granada, Almería, Murcia y el sur de la provincia de Alicante son de las zonas pues, con mayor riesgo sísmico de la península, aunque hay distintos focos un poco más repartidos por el territorio, pero este corredor, que es el que prácticamente está intentando acomodar toda esa energía de la colisión entre Europa, entre el continente euroasiático y el continente africano. Y bueno, hemos tenido terremotos, es cierto que en España tenemos una actividad sísmica, ya digo, moderada, no tenemos grandes terremotos, por norma general, aunque los ha habido como los que hemos vivido en Venezuela o en Colombia estos días, pero si echamos un vistazo atrás, por ejemplo, tenemos el caso del terremoto de Lisboa de 1755, que fue un terremoto muy importante que provocó muchos daños en la península, no solo en Portugal también, no solamente por el propio terremoto en sí, sino por el tsunami. Luego tenemos también el terremoto de Alhama de Granada, ocurrido en la provincia de Granada en 1884,
que fue un terremoto seguramente en torno a la magnitud 6,2, 6,5. El terremoto de Torrevieja de 1829, que fue un terremoto muy importante que causó numerosas víctimas mortales aquí en el sur de la provincia de Alicante. Y bueno, tenemos otros terremotos en otros lugares de España, como la provincia de Almería, el terremoto del año 1522, que sabemos que también estuvo seguramente, superó ampliamente la magnitud 6 y causó miles de fallecidos. O sea que, bueno, de vez en cuando tenemos terremotos realmente importantes. Sí, Nahum, fíjate que seguramente esto te lo han preguntado, pero cuando ocurren terremotos en cadena al mismo tiempo en varias regiones del mundo, como el caso de América Latina, como el caso de Asia y ahora el caso de Europa, la gente muchas veces piensa que están conectados, ¿no? O que esas fallas podrían chocar. ¿Existe alguna relevancia de conexión entre estos terremotos, estos movimientos sísmicos? ¿Es simplemente una coincidencia? No, es simplemente una coincidencia. Todos los días ocurren miles de terremotos en nuestro planeta, miles o muchísimos, la mayoría no sentidos por la población, y de vez en cuando coinciden los de mayor magnitud. La única relación que hay es que vivimos en el mismo planeta y que la forma de manifestarse esa energía interna que tiene nuestro planeta y la tectónica de placas es a través de los terremotos, los volcanes, los tsunamis, etcétera. Sabes que muchas personas en Granada, sobre todo, comentaban ayer que han sentido este sacudón del terremoto muy seco y también repentino, acompañado con un fuerte ruido. Esto ha coincidido también con otras experiencias que se han visto en América Latina, también en Asia, sobre todo lo que ha pasado aquí en Venezuela y en Colombia. Y quisiera preguntarte a qué se debe que un terremoto moderado, como el que ha sucedido, se sienta de forma tan violenta y a veces de una manera ruidosa, ¿no?, en estas zonas. ¿Tiene que ver esto con algo particular en la superficie? ¿Tiene que ver con el origen del temblor que esté muy cerca del suelo, como lo que hemos visto? Pues los terremotos son un fenómeno multifactorial. Una parte depende de la propia geología del lugar y otra parte depende de nosotros. Para que un terremoto de una magnitud relativamente moderada o mediana, porque es un terremoto de magnitud 4,8, no es un terremoto que podríamos llamar fuerte, produzca daños, tienen que darse muchas casuísticas. Por ejemplo, que el terremoto ocurra muy cerca de la superficie. Si un terremoto de magnitud 4,8 ocurre a 10 kilómetros de profundidad o 15 y otro ocurre a 0 kilómetros de profundidad o prácticamente muy cerca de la superficie, el que está más cerca de la superficie genera más daños y más vibración porque esa energía se disipa prácticamente en la superficie. Sin embargo, si el terremoto ocurre a una gran profundidad, pues las ondas del terremoto nos tienen que llegar y conforme nos va llegando las ondas del terremoto, al igual que cuando hablamos, conforme más lejos estamos, menos se nos escucha, pues con el terremoto ocurre algo parecido. Luego también, cómo sea el suelo donde están asentados las construcciones. Si nosotros estamos asentados en un suelo blando, un suelo poco consolidado, a veces empapado incluso en agua, cuando llegan las ondas sísmicas, ¿qué es lo que les ocurre? Las ondas sísmicas van muy rápido. Pues cuando llegan a este tipo de suelo, ¿qué les pasa? Que se ralentizan mucho, sufren una pérdida de velocidad. Y esa pérdida de velocidad, ¿cómo la compensan? Con una mayor amplitud de la onda. Y eso muchas veces puede hacer que el terremoto sea una sacudida mucho más violenta de la que sería, por ejemplo, si tuviéramos la casa en una roca dura, como por ejemplo un granito. Y todo este tipo de factores, y aparte, obviamente, cómo están hechas las construcciones, si las casas son más antiguas o son más recientes, si las que cumplen las normas sismorresistentes, las que no, o sea, que es que al final son una casuística tan grande que no podemos solamente explorarlo desde la óptica geológica, sino también incluso tenemos que añadirle esa óptica humana para poder comprenderlo. Claro. Nahum, y quisiera preguntarte precisamente sobre la preparación de esas estructuras allí en España, entendiendo que hay muchos lugares que son antiguos, ¿no? Tienen mucha estructura antigua y quisiera apuntar hacia cuáles han sido específicamente afectadas y si cuentan con esta preparación sismo resistente para poder afrontar cualquier tipo de actividad sísmica fuerte. Bueno, normalmente los edificios antiguos y los edificios históricos rara vez se modifican para cumplir la normativa sismo resistente, porque modificar un edificio histórico es complicado. Lo que sí que hay que hacer es sobre el parque de viviendas, hacer un estudio. Hoy en día estos temas ya se empiezan a tomar con mucho más énfasis, ¿no? Porque se puede hacer un retrofitting de los edificios y se pueden adaptar. Aquellos edificios que estén, digamos, del parque de vivienda más antiguo se pueden adaptar a la normativa más reciente para que tengan las máximas garantías de claro, poder aguantar terremotos, ¿no? Eso es muy importante. Lo que pasa es que en zonas de actividad sísmica moderada muchas veces se nos olvida que este tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Y como reformar un edificio cuesta tantísimo dinero, sobre todo adaptar un edificio que ya está construido, pues muchas veces no se hace. Pero vemos en momentos como estos
vemos que son importantes tomar estas medidas, porque los daños que estamos viendo, todavía no tengo una imagen completa de todos los daños, pero mayoritariamente no han sido estructurales, han sido daños que podríamos llamar estéticos del edificio, han sido daños en muros, en ventanas, en zonas que no son estructurales del edificio y que por lo tanto no suponen un riesgo para la estructura. Claro, más daños de mampostería, ¿no? Como se menciona también. Sí, ahora, sería un daño de mampostería, sí. Sabes que escuchamos muchas veces también hablar de réplicas y otras veces de enjambres sísmicos, que son esos lugares donde hay cientos de temblores pequeños durante varias semanas. La gente se preocupa mucho sobre qué viene después, ¿no? De un gran temblor o de un gran terremoto, como ha sucedido en las últimas semanas en el mundo. Y quisiera preguntarte en qué se diferencian ambos fenómenos y qué señales indican que la Tierra por fin se está calmando, que se está desahogando. Bueno, pues en este caso no tenemos un terremoto y sus réplicas, ni tampoco tenemos un enjambre. Es un fenómeno muy diferente para quien nos entienda que nos está escuchando. Un enjambre es simplemente en un lugar muy determinado de la superficie de la Tierra y en un periodo muy concreto de tiempo ocurren muchos terremotos, pero que son muy parecidos en magnitud. Eso sería un enjambre. Luego tenemos otra vez otro tipo de terremotos que son que ocurre un terremoto grande y a continuación ocurre una serie de réplicas, que son las réplicas son terremotos más pequeños que se deben al reajuste que se tiene que producir en las zonas cercanas de la falla y en otras fallas que puedan estar cerca y de la propia corteza como respuesta a un terremoto anterior grande. Las réplicas suelen ser terremotos más pequeños que el terremoto principal y van decayendo con el tiempo, es decir, cada vez van siendo menos numerosas. Lo que tenemos ahora es algo más complejo. Es lo que llamaríamos una serie sísmica, en la cual están habiendo terremotos de una magnitud un poco más elevada, superior a 4 en este caso, y otros terremotos más pequeños. Probablemente estemos teniendo una mezcla de muchos fenómenos y que ahora mismo no podemos terminar de caracterizar hasta que no acabe el fenómeno, pero en cuanto acabe, los científicos van a poder estudiarlo. Nahum, qué bueno entenderlo de esta manera, con la voz de un especialista como tú, que es reconocido además, así que invito a nuestros televidentes que si quieren seguirte, pueden hacerlo a través de Un Geólogo en Apuros, en Instagram y en las demás redes sociales. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comprender lo que está pasando. De nada a ustedes, adiós.